Así como estamos en pie, les pido por favor, abran sus sagradas escrituras en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 19. Vamos a estar leyendo, me siguen con su vista, capítulo 19, del 1 al 10. Cuando lo tengan, háganmelo saber con un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Me siguen con su vista. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y lo recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuarto tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Hace varios días estaba leyendo esta escritura que les acabo de compartir, en la cual el evangelista Lucas nos habla de un publicano llamado Zaqueo, en donde se nos dice cuál era su oficio, a qué se dedicaba, en qué trabajaba, y al mismo tiempo nos señala. También nos dice de su conversión a la fe del Señor Jesucristo y de los frutos de arrepentimiento que hizo Zaqueo. Y estando meditando yo sobre esta palabra, de pronto, no sé por qué, mi mente se trasladó al tiempo, hace mucho tiempo atrás, de cuando yo era un pecador. Yo era una persona que tomaba a diario. Y no piensen que 2, 3, no, yo tomaba a diario. De muchas de las ocasiones de donde estaba tomando, de ahí me iba a trabajar. Aparte de esa cualidad que yo tenía, de ser un borrachín constitucionario, yo era muy soberbio, era muy orgulloso. Me creía que todo lo podía, por el hecho de trabajar en una dependencia de gobierno, era la policía judicial. Y por el hecho de trabajar ahí, yo a los demás los veía, como se dice, chiquitos y orejones. Platicando con un vecino, me dijo el vecino: oye, pero tú no eras así como eres ahora. Antes nos veías y ni nos mirabas, nos ignorabas. Le dije: sí, pero es que cuando vino el Señor a mi vida, hubo un cambio en mi vida que el Señor me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura. Ahora soy otro, en el nombre de Jesús. Por eso el mensaje que les vengo a predicar el día de hoy, con la ayuda del Señor lo he hecho, lo voy a hacer bajo el título: Cuando Él vino a mi corazón. Cuando Él vino al corazón de ustedes, hermanos, el corazón mío, todo cambió, absolutamente todo cambió. Y cambió para bien, no para mal, que es lo bueno. ¿Cuántos de los que nos encontramos en este lugar hemos experimentado para bien ese cambio que operó el Señor en nuestras vidas? Amén. Gloria al Señor Jesús. En el desarrollo de este mensaje voy a hablar del personaje central, aunque sé de antemano, sé que el personaje central principal desde el Génesis al Apocalipsis es el Señor Jesucristo, pero por lo que se refiere a este personaje vamos a estar hablando de Zaqueo. Zaqueo ha sido muy leído por todos nosotros. Muchas de las ocasiones, o muchos hermanos, les hemos hablado a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la vida de Zaqueo, qué era lo que hacía, su defecto físico, por decir. Incluso nos ha servido para dar testimonio
a pecadores que no conocen a Jesús, hablando de que el Señor cambia las vidas, transforma las personas, ¿verdad? Y nos basamos en la vida de Zaqueo. En este capítulo 19 de Zaqueo, entre otras cosas, nos dice que Zaqueo era judío. Y el versículo 1 dice: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Jericó era una ciudad de sacerdotes. Era una ciudad de sacerdotes. Había muchos sacerdotes ahí. Y tal vez usted se pregunte, como yo me pregunté alguna vez, que por qué razón el Señor había entrado a la casa de un publicano, porque no entraba a la casa de un sacerdote y entró a la casa de un publicano. Bueno, pues sin duda fue porque lo que nos dice San Lucas 19:10, porque, gloria a Dios, se me pasó. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, hermano. Así como usted y yo estábamos alguna vez perdidos, el Señor nos encontró, vino a nuestro corazón, porque le invitamos a venir al Señor. Gloria al Señor. La ciudad de Jericó había sido edificada bajo maldición. Había un juramento de maldición de parte de Josué, el siervo de Dios. Dice Josué 6:26: y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Nos sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 19 de Lucas: y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico. Al mencionar la escritura que era principal, se está refiriendo a que él era el jefe de los publicanos. Él era el jefe de los publicanos, pero que además era rico. Yo antes tenía muy poco de convertido al Señor, cuando pues yo me inquieté, que quise saber qué era la palabra, de dónde provenía o qué quería decir publicano, o más bien quién era un publicano. Así es que me di a la tarea de informarme en un diccionario bíblico, el cual me hace saber que un publicano es un recaudador de impuestos. Pero además este diccionario me ilustra y me informa de que el nombramiento de publicano era dado por la élite, por lo mejor, por los más encumbrados, por los más ricos de Roma. Ese nombramiento lo ponían en subasta, lo ponían a ver quién lo quiere comprar, ese nombramiento, lo ponían en subasta a ver quién lo compraba. Y como Zaqueo era rico, pues compró ese nombramiento. Amén. Entre las obligaciones que tenía el jefe de publicano era la de recaudar cierta cantidad previamente estipulada para ser enviada a Roma. Para ser enviada a Roma. ¿Y por qué a Roma? Porque Roma tenía subyugada en ese tiempo al pueblo de Israel. Y esos impuestos se mandaban así íntegramente como lo recibía Zaqueo. Pero el problema principal aquí era que Zaqueo cobraba de más. Y ese exceso de cobro de los impuestos era por lo cual el pueblo de Israel lo catalogaba de avaro, ladrón, muchos calificativos, sin escrúpulo, por cuanto cobraba el impuesto a un poder extranjero. Pero algo pasó en la vida de Zaqueo, algo maravilloso que cambió todo su entorno, algo que vino a ser otra cosa. Dice la escritura. Bueno, yo no encuentro en ninguna parte de las escrituras, que Zaqueo haya visto físicamente al Señor Jesucristo. Pero en este caso vamos a pensar, a conjeturar, como se dice, que Zaqueo escuchó hablar a la gente de que había un hombre llamado Jesús, el cual hacía muchos milagros. Aleluya. Hacía muchos milagros entre el pueblo, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, desataba la lengua de los mudos.
En fin, muchos milagros que hacía. Pero lo que más, creo yo, que más le impresionó a Zaqueo es de que ofrecía vida eterna. Y esa vida eterna la daba gratuita, no cobraba, se la estaba regalando. Pero que el que la quisiera, fuera a Él, al Señor Jesucristo. Y es que es una cosa muy natural el querer conocer a una persona famosa, a una persona que está encumbrada. Yo me recuerdo de hace muchos años, tendría yo posiblemente 15, 16 años, vivíamos en la colonia Reforma, a 3 cuadras de la avenida Félix Gómez. Me recuerdo yo que tenía un amigo con el cual nos íbamos a bolear y a vender periódico allá por las colonias ricas en aquel entonces, de Las Mitras y por aquellas colonias. Entonces, nos pusimos de acuerdo para ir al estadio tecnológico. Nos fuimos todos caminando, todo Félix Gómez hacia el sur. Al llegar precisamente a la avenida Madero, frente a donde está el Álvaro Obregón, ahora es preparatoria, creo que 3, no sé, ¿verdad? Pero ahí lo conocían como el Álvaro Obregón. Había un negocio de nieve. Fuimos y compramos 2 vasitos de nieve en chopos, ¿verdad? Y entonces le digo a mi compañero, a mi amigo, oye, ¿qué horas son? Dice, no traigo reloj, pregúntale a ese señor. Era un señor alto, corpulento. Le dijo, oiga, señor, ¿me puede dar su hora? Dijo, sí, ¿cómo no? Voltea y lo voy viendo. Hasta se me cayó un chopo de la mano. Se me cayó el chopo al suelo y por la impresión de ver a esa persona. Era nada más y nada menos que me reservo el nombre. Ya falleció. ¿Verdad? Pero era una persona que era el segunda base de los Sultanes del Monterrey. Cuando lo vi, el corazón me empezó a latir fuertemente, me quiso dar una taquicardia. Una emoción que sentía al ver a esa persona, a ese jugador. Era mi ídolo. En aquel entonces yo jugaba mucho fútbol y béisbol. Era mi ídolo, el segunda base de los Sultanes. Y le digo a mi compañero, a mi amigo, oye, ¿lo viste? Sí, lo vi, es el segunda base de los Sultanes. Nos fuimos al estadio, llegamos al estadio. No, ni vi el partido por la impresión que tenía de haber conocido a ese personaje, ese famoso beisbolista. Total, al día siguiente, en la mañana, con mis compañeros de mi edad, amigos de mi edad, le digo, mira, vi a fulano de tal. No, entonces, no, estás loco, no, sí lo vi, mira, pregúntale a mi amigo. Total, sí lo vi. Todavía yo con ese gozo que sentía de haber visto a esa persona. Pero eso es en cuanto al mundo, las personas que no conocen a Jesús. Pero nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, que lo tenemos en nuestro corazón, a que debemos de ver es al Señor Jesucristo. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 3, y procuraba. Con esta palabra se está diciendo el interés de Zaqueo, el interés que tenía Zaqueo por conocerlo a Jesús. Y además tenía un hambre espiritual. Y el significado de la palabra procurar quiere decir hacer un esfuerzo para lograr su objetivo. Y Zaqueo lo hizo. Hizo ese esfuerzo. Zaqueo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Desde vender, comprar, regalar dinero o alguna joya. Era rico, ¿verdad? Lo tenía todo en su mano. Podía hacer cualquier cosa para lograr ver a Jesús. Pero es como en todas las cosas. A veces hay algo por el cual las cosas no se nos dan. Y en este caso concreto de Zaqueo había algo que le impedía ver a Jesús. Y dice la Escritura, que era pequeño de estatura. Dice el versículo 4, Zaqueo no se quedó así con las manos cruzadas y dije, no, pues ni modo, ya se fue, ya en otra ocasión lo vuelvo a ver. No, Zaqueo dice el versículo 4, y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí.
Saqueo, le repito, Saqueo no podía satisfacer esa necesidad, esa hambre, esa necesidad espiritual que tenía, porque dice la Escritura que era pequeño de estatura y la multitud era grande. Saqueo, imagínense, Saqueo, el hombre poderoso, el hombre portentoso, el hombre rico, el jefe de los publicanos, que actualmente creo que sería el jefe de los inspectores de la Secretaría de Hacienda, trepado arriba de un árbol únicamente con la finalidad de ver a Jesús quién era. A él no le importaba que sus conciudadanos, sus vecinos, sus mismos compañeros publicanos lo vieran. Él lo que quería era saciar esa sed que él tenía, pero la cual ni la riqueza ni nada, ni el poder ni nada se lo podían dar, solamente el Señor Jesús. Dice el versículo 5: y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Como lo mencioné, como les dije, Saqueo no conocía físicamente, nunca lo había visto al Señor, pero el Señor Jesucristo sí lo conocía. He ahí lo maravilloso. El Señor conoce a ti, a mí, a usted, a mí, nos conoce de todo. Él sabe nuestras vidas, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos. No lo conocía, pero el Señor sí lo conocía, puesto que le llamó por su nombre y le dijo: Saqueo, desciende de ese árbol, de ese árbol, porque hoy es necesario que pose en tu casa. En otras palabras, Jesús le dijo a Saqueo que bajara rápido de ese árbol porque iba a ir a su casa y lo iba a salvar con su familia. Y estas mismas palabras te las estoy diciendo a ti que no conoces a Jesús, a ti que no has querido aceptar que el Señor cambie tu vida, tu rumbo. ¿Cuál fue la respuesta de Saqueo ante esas palabras de Jesús? Dice el versículo 6: entonces él descendió apriesa y le recibió gozoso. La palabra del Señor guarda silencio. No nos dice cómo fue que bajó, si bajó despacio o se agarró de una rama o de una soga, no. Pero yo creo, es mi pensar, de que Saqueo, por la urgencia que tenía de conocer a Jesús, hasta un brinco dio desde donde se encontraba, con la finalidad de ver al Señor Jesucristo. Pero además dice que le recibió gozoso, no desganado, sin ningún interés. No, ¿para qué? Si ya lo vi, ya. No, él dice que se bajó gozoso. Acordémonos, hermanos, cuando el Señor vino a nuestro corazón, cómo les hablábamos a las gentes, cómo les testificamos del poder del Señor Jesucristo, que Él resucitaba a los muertos, estaba la lengua de los mudos, muchas maravillas. Aleluya. A Saqueo no le importó nada ni nada de eso. Dice el versículo 7: y viendo esto, o sea que Saqueo estaba arriba, arriba del árbol, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y efectivamente sí era cierto, porque Saqueo era un pecador, y pecador marca diablo. Había entrado a posar con un hombre pecador. Pero ¿quiénes eran estos que murmuraban en contra del Señor Jesucristo por haber entrado en la casa de Saqueo? La respuesta se encuentra en San Lucas 15:2. Dice: y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando nosotros invitamos al Señor Jesús a que entrara en nuestros corazones, al menos su servidor recibió muchas ofensas, muchos insultos, muchas decepciones, muchos desprecios de compañeros de trabajo, inclusive de familiares, de vecinos, diciendo: oye, entonces a ti ya no te gustan las mujeres. Oye, a ti entonces ya no tomas, ya no vas a tomarte unas cervecitas. Digo, por lo que hace mi persona, yo trabajé en la policía judicial, lo olvides, hermano, ahí era una cosa tremenda. Imagínense, se han de imaginar todos los insultos, todas las humillaciones que me daban los compañeros, porque ellos me conocían perfectamente bien, porque yo andaba con ellos del tingo al tango, como se dice vulgarmente.
yo andaba con ellos en todas las cosas, ¿verdad? Entonces ya no te gusta bailar, ya no te gusta ir a los centros nocturnos. Pero es como nuestro pastor nos dijo en una de sus predicaciones: a los pecadores les parece extraño que vean en nosotros un cambio, pero un cambio para bien, hermanos. A manera de testimonio personal, les quiero decir que hace algunos meses me encontré con un ex compañero de ahí de la policía, el cual me dijo que si todavía andaba con los hermanos. Le dije: mira, precisamente, el día de ayer, aleluya, el día de ayer se cumplen 45 años de que el Señor trató con mi vida en una forma muy dura. Yo sufrí un accidente automovilístico, estuve inconsciente un mes, una semana, en estado de coma por más de 29 días. En 2 ocasiones fallecí el corazón. Ya tenía la tierra, la tela característica de las personas que ya van a morir. El cerebro, dicen los médicos, que lo tenía hecho añicos. Todo mi cuerpo estaba bien. El único que estaba mal era el cerebro. Ya no me funcionaba. Aleluya. Yo le digo a esa persona, dije: mira, el Señor hizo un milagro en mi vida, me cambió, me hizo una nueva criatura, y ahora yo le sirvo con todo mi corazón al Señor, en gratitud por lo que Él hizo conmigo. Pero volvamos con Zaqueo, hermanos. Aleluya. La conversión del jefe de recaudadores de impuestos llamado Zaqueo fue en forma inmediata. Pero así como fue inmediata la conversión, también hubo frutos dignos de arrepentimiento en ese instante. Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuarto tanto. Aquí hay que notar dos cosas. Puesto en pie. La multitud era mucha y se paró Zaqueo en pie. Dice Zaqueo, me imagino que digo: yo afirmo que Cristo vino a mi corazón porque cambió mi vida, y se vieron reflejados en ese cambio de vida en los frutos dignos de arrepentimiento, al dar la mitad de los bienes a los pobres. Pero además dijo: y si alguno he defraudado, lo vuelvo con el cuarto tanto. Me imagino yo que sí, la Biblia no lo dice. Me imagino yo que sí debe haber habido uno u otro o varios que fueron extorsionados por Zaqueo. Pero él dijo que lo volvía con el cuarto tanto. ¿Qué le respondió el Señor Jesús a Zaqueo? Dice el versículo 9: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. En otras palabras, lo declaró salvo. Amén. Aquí en este lugar habíamos varios hermanos que no queríamos nada con el Señor. No queríamos invitar al Señor Jesucristo. No nos importaba. No nos importaba el Señor Jesucristo. Tenemos aquí al hermano Juan Arellano, el ingeniero Juan Arellano. Olvídese, hermano. No se le podía hablar del evangelio porque él se quería lo máximo aquí. Digo, no daba. La hermana Nora, la esposa, le hablaba mucho del Señor, no quería nada con el Señor, hasta que el Señor le arrimó tierrita. Le vino una enfermedad de los 2 riñones, una infección que lo estuvo al borde de la muerte. Estuvo al borde de la muerte. El Señor obró en su vida, lo sanó. La hermana Nora estuvo pidiendo salvación para su alma, y ahora aquí lo tenemos entre nosotros gozándonos. Y así vemos otros hermanos también, por ejemplo, el hermano Julio García y la hermana Marisela, casados. El hermano sufrió de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Esta enfermedad afecta la vista, la sensibilidad,
la coordinación del cuerpo, el control, la vejiga y los intestinos. Esta es una enfermedad del cerebro y la médula espinal con muchas consecuencias que puede ocasionar discapacidad. Debido a esa enfermedad, la hermana Marisela vino a los pies del Señor. Posteriormente, creo que como a los 4 o 5 meses, el hermano Julio vino al Señor. Y todavía está esa enfermedad en su cuerpo, pero el hermano Julio se está medicando y está confiando en que el Señor va a hacer la obra y lo va a sanar. Pero la hermana Marisela tenía otro problemita. No podía embarazar. No se podía embarazar. Me comentan los hermanos que gastaron muchísimo dinero en tratamientos, en médicos, en medicamentos para lograr el embarazo y no se lograba embarazar. Después, ya cuando vinieron ambos al Señor, aquí la hermana Marisela puso la petición aquí ante nosotros, delante del Señor, y a los, no sé cuánto tiempo pasó, la hermana engendró un bebé, un bonito bebé. Ahorita tendrá unos 4 o 5 años, no sé cuántos tenga. Y el Señor hizo el milagro, pero todo eso que les comento, todo eso que ocurrió fue porque vinieron a los pies del Señor. Tenemos también a otro hermanito aquí, el hermano Juan Luna. El hermano Juan Luna, recién casado, recién le veía a su esposa, la hermana Graciela, Alicia, tenía 2 meses de nacida la bebé. Cuando se fue, las abandonó el hermano. Él se fue a vivir su vida, y la hermana fue la primera en venir al Señor Jesús. Ella estuvo pidiendo oración por el hermano. Creo que nacieron espiritualmente en otra iglesia y estuvieron orando al Señor hasta que el Señor lo trajo al Señor. Pero antes de eso ya se habían divorciado, y el divorcio le pudo mucho al hermano, le pudo demasiado al hermano. Entonces ya habían pasado 2 años, cuando el divorcio, y entonces eso le pudo mucho al hermano y se dedicó a la bebida, a la cocaína, a venderla y a distribuirla. Olvídese. Pero la hermana pidiendo oración por el hermano, y el Señor lo trajo a sus pies, pero vinieron al Señor Jesucristo, y aquí los tenemos entre nosotros, porque me comentan los hermanos que cuando se divorciaron, el mismo oficial de registro civil que los divorció fue el mismo oficial de registro civil que se volvieron a casar. Entonces dijo el oficial, les pareció extraño, pero ¿cómo es posible de que se vuelva a casar con la misma persona? Y que los hermanos le dijeron, y es que el amor del Señor Jesucristo nos unió, y aquí los tenemos entre nosotros. Gloria a Dios. Amigo, tú que no has invitado al Señor a que entre a tu corazón, a que more en tu vida, Él te está diciendo, date prisa, hoy te voy a salvar. Bájate de ese pedestal, de esa nube donde te encuentras. Ven al Señor Jesucristo, que hoy es el día de tu salvación. Hoy quiere el Señor salvarte. No hagas duro tu corazón. No esperes, como mi padre me decía, no esperes un arrepentimiento con dolor. Busca al Señor Jesucristo ahorita que tienes vida y que estás sano. Termino este mensaje diciéndoles que sin Cristo no se pueden dejar los vicios, ni la forma de vida equivocada que llevas. Solo Cristo lo puede hacer, porque dice la Escritura que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor por el consejo de su palabra. Si alguno quiere pasar al altar, lo puede hacer. Hay lugar en Jesús para ti. Hay lugar en Jesús para ti. Aunque miles
Jesús.